Hola, hola. Vamos con una de las reacciones más importantes de la química orgánica, la famosa reacción de Wittig. Nos va a permitir obtener, partiendo de aldehídos y cetonas, alquenos, con una estereoquímica definida y el alqueno en una posición también concreta, no con los problemas de la E2, que cuando tenemos más de un carbono beta nos puede formar más de un tipo de alqueno. Aquí todo controlado. Bien, empecemos viendo en qué consiste Wittig, qué reactivos usa y preparándolos. Wittig emplea como reactivos un carbonilo que puede ser aldehído cetona, por ejemplo vamos a utilizar aquí en este ejemplo el etanal, y un segundo reactivo un poco extraño para nosotros, es la primera vez que nos lo encontramos, que es un iluro de fósforo. Es una molécula que lleva un fósforo con tres fenilos, tres bencenos unidos al fósforo, y este por un doble enlace a una cadena carbonada. Por ejemplo, le voy a poner un CH, CH3. Podemos sustituir este hidrógeno por otra cadena, por ejemplo dos metilos, no hay problema. Puede llevar dos cadenas cualesquiera, o una, o incluso ninguna, un CH2 también es posible, no tiene limitaciones en ese sentido. Y se produce una reacción en la que las dos moléculas condensan, este oxígeno y el fósforo se unen para generar un subproducto, que es el óxido de trifenilfosfina, se va como subproducto, y el carbono carbonilo y el carbono del iluro se unen por un doble enlace. De manera que se obtiene un alqueno entre el carbono carbonilo, que es este de aquí, y el carbono del iluro. En este caso obtendríamos el 2-buteno. El carbono del iluro pues es este de aquí. Obtenemos el 2-buteno. Este tipo de iluro, de la familia de los fosforanos, genera preferentemente alqueno Z. Alqueno Z o cis. Es decir, que en cuanto a estereoquímica, los dos metilos nos van a quedar hacia el mismo lado. Así. Z, 2-buteno. Bien, ¿de dónde procede el iluro? Un iluro de fósforo. Bueno, se obtiene a partir de un alvalcano con la misma cadena. Es decir, en este caso usaríamos el bromuro de etilo. Como tenemos una cadena de dos carbonos, un etilo, vamos a utilizar el bromuro de etilo. Le añadimos un nucleófilo, que es la trifenilfosfina, para que mediante una SN2 desplace al bromo y nos genere una sal de fósforo. Vamos a representar ese hidrógeno. Ahí se genera una sal de fósforo, un bromuro de fosfonio, de etilfosfonio, de trifeniletilfosfonio. Bien, y ahora en presencia de una base, como por ejemplo puede ser butil-litio o metil-litio, se usa generalmente butil-litio, en éter por supuesto, esta base arranca este hidrógeno. El enlace carbono-hidrógeno se estabiliza formando un doble enlace fósforo-carbono y así conseguimos nuestro iluro. Es el método de obtención partiendo de un alvalcano con trifenilfosfina, alvalcano primario o secundario, terciario no. Con trifenilfosfina generamos la sal de fosfonio y con una base fuerte de tipo organometálico desprotonamos el hidrógeno generando el iluro. Bien, el iluro y el carbonilo reaccionan según un mecanismo que voy a dibujar también en un momento. Aunque algunos libros lo hacen por pasos, acabo de dibujar el iluro y ahora voy a pintar aquí debajo el carbonilo. El mecanismo aceptado para esta reacción actualmente es un mecanismo de tipo 2+2. Es una 2+2 en la que en una sola etapa reacciona iluro y carbonilo, de manera que se atacan mutuamente. Se forma un ciclo de 4 entre el oxígeno, uniendo el oxígeno al fósforo y los carbonos entre sí, y ahora este ciclo de 4 se va a romper. Este es un ciclo de 4 que en heterociclo recibe el nombre de oxafosfaetano, el oxafosfetano. Ahora va a romper llevándose el oxígeno hacia los electrones porque es un grupo muy electronegativo y el fósforo dejándolos para formar el alqueno.
De esta forma se obtiene un alqueno que, bueno, por una razón que en principio aquí no voy a comentar, lo vamos a dejar para los vídeos de orgánica avanzada, pues es mayoritariamente Z, tiene una estereoquímica el alqueno Z y un subproducto que es el óxido de trifenilfosfina. Bien, bueno, entonces ahora una vez que tenemos que ya sabemos cómo Wittig genera los alquenos a partir de carbonilo e iluro, cómo se prepara el iluro y cómo es el mecanismo de la reacción de Wittig, que por cierto aquí tenemos la inversa a la anterior, aquí tenemos una retro 2,2, es la inversa a la anterior. Esta reacción une iluro a carbonilo mediante un ciclo de 4, el cual después se rompe los otros enlaces y se denomina retro 2,2. Bueno, una vez que tenemos ya esto dominado, vamos a aplicar esta reacción a un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios sobre ella. Aquí el primero, del libro de Peter Volhard. Tenemos que proponer una síntesis de esta molécula a partir de estos reactivos que tenemos aquí. Entonces, bueno, vemos que esta molécula, este reactivo, lo tenemos aquí, es esta parte del producto final, y aquí tenemos la otra, el otro compuesto. Y vemos claramente que tan solo hay que unirlos por un doble enlace. Tenemos que unir estos carbonos mediante un doble enlace. Y claro, seguramente que estás pensando en la reacción de Wittig. De hecho, aquí ya tenemos el aldehído, que reaccionaría, ya es un reactivo de Wittig, y aquí tenemos un aloalcano que con la trifenilfosfina y el butil-litio podemos convertir en iluro. El iluro y el carbonilo condensarán formando el enlace doble que nos hace falta. Sin embargo, tenemos un pequeño problema con este reactivo porque tiene una acetona. Y la acetona podría ser atacada por el iluro que formamos. Incluso nos va a dar problemas hasta para llegar a formarlo, porque los organometálicos como son también nucleófilos y le atacarán a la acetona, y si no el propio iluro podría reaccionar con ella, de forma que no es una buena idea dejarla libre y por tanto antes de formar el iluro vamos a proteger la acetona empleando el etanodiol en medio sulfúrico catalítico para proteger el carbonilo y que no reaccione ni con el iluro ni con la base que vamos a emplear para prepararlo. Ahora ya procedemos a la preparación del iluro mediante una SN2. Y lo desprotonamos con butil-litio en éter. Vamos a poner en vez de metil-litio, vamos a utilizar la base más común que es el butil-litio y ahí preparamos nuestro iluro. Perfecto. Y este iluro ahora va a reaccionar con el aldehído. Produciéndose la condensación de ambas moléculas con el mecanismo que hemos comentado, siguiendo el mecanismo que hemos comentado. Aquí tenemos el carbono del iluro y aquí se va a formar el doble enlace con el carbono carbonilo. Un doble enlace que mayoritariamente es Z al utilizar este iluro. Y tan solo nos queda la desprotección del acetal con un poco de sulfúrico acuoso para dejarnos libre ya la acetona. Bien, de esta forma conseguimos resolver nuestro pequeño problema. Bueno, viendo que se nos da muy bien, vamos a hacer otro. Como puedes ver, en orgánica todas las reacciones son útiles, no podemos olvidarnos de ninguna. Aquí empleamos la protección de la acetona, fundamental para poder resolver el ejercicio. O sea que cualquier reacción de las que hemos estudiado a lo largo de toda la asignatura nos va a hacer falta, las vamos a tener que utilizar continuamente.
Vamos a desarrollar un método conciso para obtener el producto final, que en este caso es este de aquí a partir de los materiales de partida, que es un ciclohexeno. Vamos a obtener, partiendo del ciclohexeno, esta molécula. Vemos que aquí hay 6 átomos de carbono, 4 aquí, 4 CH2 y 2 más 6, que son los 6 que tengo de partida. Además, los extremos unen por doble enlace a 2 CH2 que no pueden venir de la molécula de partida, ya que esta molécula final tiene 8 carbonos y la vamos a preparar a partir de un compuesto de 6 átomos de carbono. Entonces podemos pensar en preparar estos enlaces dobles mediante Wittig con un iluro de un carbono, y para ello aquí me interesaría, en estos carbonos de los extremos, me interesaría tener 2 aldehídos, y eso es inmediato porque nosotros podemos romper ese ciclohexeno, lo podemos romper de manera que nos genere en los extremos carbonilos, y esto lo hace, ya te imaginas, un reactivo que es el ozono, por ejemplo, un diclorometano, seguido de un reductor como zinc en acético. Esto nos va a romper el alqueno para formar el dialdehído, que a continuación lo vamos a hacer reaccionar con un iluro, PH3P doble enlace CH2, dos equivalentes de este iluro, dos equivalentes, y esto ya nos va a conducir al producto final, en el que añadiremos a esos extremos de cadena 2CH2, generando el compuesto que nos interesaba. En el apartado B, pues tenemos un dieno colocado de una manera bastante llamativa, y tenemos un producto final que es un ciclohexeno. Tenemos aquí un ciclohexeno. Entonces podríamos, yo creo que estás pensando en la Diels-Alder. De hecho, este carbono, este y este son del dieno, y ahí se uniría el dienófilo, y esta parte de la molécula es el dienófilo. Un alqueno que tendría un doble enlace con un ciclohexano. Pero una Diels-Alder, para que vaya bien, nos conviene que el dienófilo sea pobre. Y yo le voy a borrar esto, y en lugar de ese ciclo de 6 le voy a poner un carbonilo, un aldehído, porque de esta forma nuestro dienófilo es pobre. Vaya, lo he dibujado exo, pero deberíamos darle la vuelta porque la aproximación favorable sabemos que es la endo. De todas formas, bueno, aquí la estereoquímica no tiene mucha importancia al tener un solo grupo, pero de esta forma, mediante el mecanismo de la Diels-Alder, conseguimos obtener un ciclohexeno con un carbonilo de sustituyente, que ahora podría reaccionar con un iluro que formamos sobre un ciclo de 6. Y por tanto nuestro carbonilo y nuestro iluro condensarán liberando el óxido de trifenilfosfina, y esto nos va a conducir a la formación de un alqueno. Que es la molécula final que buscábamos. Una Diels-Alder, pero no quitando esta parte de la molécula, cambiándola por un carbonilo, para que sea pobre y la reacción vaya mejor, la Diels-Alder. Y después el doble lo formamos con Wittig. Bien, lo dejamos aquí. Nos queda solo un punto más para tener totalmente dominada la reactividad de aldehídos y cetonas, que es la reacción de Baeyer-Villiger.